hay respuesta. En esta historia que vamos a ver, vamos a reflexionar y que debemos meditar cuán apegados estamos a los principios de la palabra. Cuando la prueba toca la puerta. Y vamos a ver cómo algunos personajes que caminaron con Jesús, diga conmigo, caminaron con Jesús, escucharon las prédicas de Jesús, escucharon los sermones del Señor, estuvieron con Él, caminaron. ¿Se acuerda el viernes pasado? No es suficiente seguir al Señor, porque algunos lo siguen de lejos. Es necesario seguir al Señor de cerca. Y vamos a ver cómo unos personajes como María Magdalena, Pedro, Juan, aquel Juan, discípulo amado, Tomás, quienes caminaron, escucharon las palabras, las enseñanzas del Señor, en algún momento no entendían el propósito. Oremos al Señor. Cierre sus ojos y dígale: Señor, ayúdame a entender tus propósitos. Dígale: Dios, ayúdame. Espíritu de Dios, ayúdame, guíame, llévame a camino de obediencia, a camino de rectitud, a camino de temor. En esta noche tu palabra sea de edificación para mi vida. Háblame, dígale, háblame a través de ella, Señor, porque ella tiene vida y tiene poder. En el nombre de Jesús, amén. Juan capítulo 20, versículo 1. Si tiene su devocional Tiempo con Dios, sáquelo, porque corresponde, si no me equivoco, martes, miércoles y jueves, el capítulo 20. Vamos, que el Señor nos lo permita ver este capítulo. Juan capítulo 20, versículo 1. Juan capítulo 20, versículo 1. ¿Cuánto lo tiene? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. ¿A dónde fue? Al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Quién era María Magdalena? ¿Quién me dice? A ver, los que han estudiado el Tiempo con Dios, el devocional. ¿Quién era María Magdalena? ¿Qué hizo el Señor? Exactamente, también dice en uno de los evangelios paralelos que de ella fue echado 7 demonios. Diga conmigo, santo Dios. María Magdalena, mire quién está ahí temprano, aún no había amanecido, estaba en el sepulcro y encuentra la piedra quitada. Alguien me preguntaba el domingo, pastor, un momento que estábamos aquí, en lo que subimos el domingo no hubo prédica, el Señor se manifestó de una forma especial. Dice, en el momento, no sé qué estaba hablando la pastora, y ella mencionó la palabra espectáculo. Y en ese momento ponen una imagen en las pantallas, nuestros hermanos, y me pregunta esa persona: ¿ustedes escogen las imágenes? Yo digo, no. Es que en ese momento eso, y sale la imagen de la cruz, y había algunas personas abajo de la cruz, y yo sentí que algo me preguntaba: ¿quiénes se quedan hasta el final? Quizás en el momento de la cruz, Jesús, por su fama, y no solo por la fama de Jesús, cuando crucificaban a aquellos ladrones, aquellos culpables sobre una cruz, la gente iba a ver como un espectáculo. Ahora imagínense, el espectáculo rindió más audiencia al saber que Jesús de Nazaret, el que había sanado a mucha gente, estaba siendo crucificado. Así que se puede imaginar cómo mucha gente pudo haber estado por ahí. Pero la pregunta es: ¿quiénes se quedan hasta el final? Después que pasó el espectáculo, después que Jesús muere en la cruz, muchos discípulos se escondieron, estaban huyendo. Pero precisamente María Magdalena es una de las que se queda hasta el final. Y todavía mire cómo en el versículo 1 dice que el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún muy oscuro. Jesús murió en la cruz del Calvario, y muchos estuvieron ahí quizás, pero no todos estuvieron hasta las últimas consecuencias, como predicamos la semana pasada.
Quizás lamentablemente pasa hoy mismo, y no nos vayamos muy lejos, quizás hasta en la iglesia. ¿Quiénes se quedan hasta el final? Pregunta a la que está a su lado, ¿usted se queda hasta el final? ¿Estamos verdaderamente dispuestos a pagar el precio? Porque ¿sabes quiénes se quedan? ¿Cuántos quieren saber quiénes se quedan hasta el final? Los que están verdaderamente agradecidos y sienten que no son merecedores de tanta gracia de Dios. Esos se quedan hasta el final. Aquellos que sienten que no merecemos nada y Dios ha hecho demasiado. ¿Cuánto Dios ha hecho por nuestras vidas? Pero yéndonos a este versículo, yéndonos al texto de esta palabra, creo que hay una palabra que me llama mucho la atención, y es que María Magdalena fue de mañana y siendo aún oscuro fue al sepulcro. María Magdalena fue de mañana, fue al sepulcro muy temprano, y creo que esas palabras no están por casualidad en la Biblia, sino que María Magdalena llega muy temprano, aun cuando todavía no está claro, donde todavía no ha amanecido. Y esto me lleva a reflexionar y pensar cuántas veces nosotros nos adelantamos y todavía queremos entender el plan de Dios y todavía el sol de justicia no ha salido, pero nos aparecemos en escena y todavía está oscuro, todavía es muy de mañana. Y cuando vemos el panorama comenzamos a cuestionar, comenzamos a argumentar, como ocurrió precisamente con María Magdalena. Para ella fue de gran impacto, como dice ahí, encontrar la tumba abierta. Dice ahí el versículo que vio quitada la piedra del sepulcro. Eso fue demasiado importante para María Magdalena. Pero en ese momento de impacto, diga conmigo, momento de impacto. ¿Cuánto hemos recibido ese momento de impacto en algún momento de nuestras vidas? Pero apareció algo que no esperábamos. Y en ese momento no entendemos. No comprendemos el plan de Dios, está oscuro, no vemos bien. Pero Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito. Si verdaderamente María Magdalena en algún momento hubiera prestado mucha atención a lo que Jesús había enseñado, se daría cuenta que el cuerpo no se lo habían robado, sino que el Señor había resucitado. Pero vemos que surge un gran impacto y ella no hace memoria de las palabras de Jesús cuando habló de su muerte y de su resurrección, sino que piensa lo peor. ¿Cuántos cuando nos han dado una noticia, cuando nos han dado un examen médico, cuando nos han dado una fatal noticia, pensamos lo peor? Nos vamos a lo que ni siquiera ha sucedido, como en ese caso está sucediendo con María Magdalena. Se va a lo peor, piensa que se han robado el cuerpo de Jesús. Y lo que pasa es que ella todavía sencillamente no puede entender lo que está ocurriendo, porque no se trataba de algo natural, estaba ocurriendo algo demasiado extraordinario en esos momentos. Yo quiero invitarte esta noche que no aprendamos a jugar sin ver el mapa completo, porque tú y yo a veces vemos solo una porción del mapa y muchas veces nosotros estamos ahí y quizás nosotros estamos argumentando, quizás nosotros estamos ahí reaccionando a la ligera, como María Magdalena va a comenzar a reaccionar. Quizás vamos a entrar a pensar locuras y cosas fatales. Quizás vamos a entrar en desesperación. Quizás vamos a correr. Quizás ni siquiera sabemos ni comprendemos lo que está pasando y comenzamos a tomar acciones sin ir a consultar al Señor y preguntarle: Señor, ¿qué está sucediendo? Yo te pregunto esta noche, ¿te sientes desanimado? ¿Algo te ha ocurrido? ¿No sabes por qué? Pues cuando esto te ocurre es momento de pedirle la sabiduría a Dios y de preguntarle: Señor, ¿por qué? Señor, ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué quieres formar en mi vida? ¿Qué quieres tratar en mí? Porque mira el versículo 2, dice que entonces corrió. Diga conmigo, corrió. ¿Corrió dónde? Fue donde Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado el cuerpo del Señor. ¿Y qué dice ella? No sabemos dónde lo han puesto. ¿Se está dando cuenta las reacciones? Corre, no sabe ni siquiera lo que está diciendo, no tiene un argumento para lo que está hablando. Dice: no sabemos ni siquiera dónde lo han puesto. Y entonces mire cómo reacciona Pedro y el otro discípulo. Fueron al sepulcro. ¿Y qué hacían Pedro y Juan? ¿Qué dice ahí? En el versículo 4, corrían también. ¿No se parece a nosotros a veces?
corriendo tras la desesperación, corriendo ante el problema, y corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Lo vemos en estos versículos. Corren, no saben el por qué y siguen corriendo. Versículo 5. Bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras de él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Cuando yo leía eso, yo decía: el Señor es ordenado, fíjese usted, porque el Señor resucitó y no dejó las cosas ahí tiradas, como algunos de ustedes se levantan y dejan todo tirado, ¿verdad? La toalla, se fueron para el trabajo, quedó tirada en la cama, quedaron ahí la ropa, quedó lo otro por allá. No, mire, dice todo ahí ordenadito. Diga: Dios trabaja en el orden. Dígale a su vecino: Dios trabaja en el orden. Sea ordenado, sea ordenada. Dios no quiere nada de desorden. Dice que no dice con el lienzo, sino enrollado en un lugar aparte. O sea, ahí bien enpuesto, bien enrollado. Eso también tiene un significado. Entonces esto también, el otro discípulo que había venido primero al sepulcro vio y creyó. ¿Qué creyó? No es que está diciendo que creyó que había resucitado. Creyó a lo que María Magdalena le fue a decir, que el cuerpo de Jesús se lo habían robado. Porque dice el versículo 9, porque aún, ¿qué dice ahí? No habían entendido, ¿qué cosa? La escritura. Ellos todavía no habían entendido la escritura. Ellos todavía no habían entendido aún las profecías que se habían dado. Ellos todavía no han comprendido. Imagínense, ya Jesús murió, fue a la cruz, y todavía no están entendiendo las palabras que Jesús una y otra vez habló con ellos. Dicen: no habían entendido las escrituras, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. ¿Cómo reaccionamos nosotros muchas veces de esta igual forma? Aunque asistimos a la iglesia, aunque oramos, aunque leemos la palabra, pero verdaderamente nuestras vidas están fundamentadas en la escritura. No me responda esta noche, porque tus acciones demuestran dónde está fundamentada tu vida. Un cristiano no puede ser removido por las circunstancias, sino que las circunstancias nos ayudan a fundamentarnos en la piedra, en la roca de nuestras vidas, que es Cristo Jesús. Cuando verdaderamente nuestras vidas están fundamentadas en la palabra de Dios, en las escrituras, asimilamos el plan de Dios. Y el plan de Dios hay veces que va a doler, porque hay veces que decimos: bueno, yo sé que está en esta circunstancia y el Señor va a hacer esto, va a hacer aquello. Pero hay veces que el Señor no va a hacer nada porque está dentro de su plan. ¿Cómo sigue tu fe? ¿Cómo sigue tu confianza? ¿Cómo sigue nuestra esperanza en el Señor? Quizás hoy no entiendas, quizás hoy yo pase una circunstancia y no comprenda, pero yo sé que mi vida está en las manos de Dios, y sé que el Señor tiene control de todo, y sé que mi final estado será grande, y no en esta tierra, sino en la vida que está por venir. Sino que yo sé que aún la muerte, el enemigo muchas veces quiera venirnos a atemorizar con la muerte. Te sientes una enfermedad, te sientes un dolor, te sientes algo, te comienza a suceder una cosa, el enemigo lo primero que te dice: te vas a morir. ¿Cuántos han sentido que el enemigo les ha dicho que se van a morir? ¿Sabes que la muerte no debe ser un temor para los cristianos? Porque sencillamente esta vida estamos de paso, y nosotros tenemos una promesa eterna, y tú y yo solo somos peregrinos y extranjeros en este mundo. No permita que el diablo te atemorice. Es lo menos que nosotros debemos tener miedo. ¿Te acuerdas cuando le decía la semana pasada a aquel hombre que van a ahorcar y está con una sonrisa en su boca? ¿Quién puede entender eso? Pero ese hombre no estaba viendo, porque él sabía que su vida no se acababa en esa horca, sino que él estaba así, de ver cara a cara al Señor. Bendito es el nombre del Señor, que nosotros
tenemos una promesa eterna de salvación, aleluya, a través de la muerte y el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros como cristianos debemos entender que estamos en una lucha constante, que estamos en una lucha cada día en la cual debemos desarrollar nuestra fe para alcanzar madurez. Pero si vamos a estar moviéndonos y accionándonos todavía a oscuras, donde no vemos, si vamos a estar en medio de la oscuridad, en medio de donde no hayan las cosas claras. Jesús había hablado varias veces y en varias ocasiones que Él iba a morir y que iba a resucitar. Mas las mujeres, los discípulos, todavía ven estos acontecimientos y no están entendiendo, no están comprendiendo. ¿Por qué? Porque cuando el Señor les hablaba de estos temas, ellos estaban enfocados en otra cosa. ¿Será que de igual forma muchas veces estamos en la iglesia y Dios nos está hablando? Dios habla 1, 2, 3, 20, 50 y nosotros estamos distraídos en otras cosas. Y viene la palabra de Dios, estás diciendo: Señor, háblame, Señor, confírmame. Y Dios te está hablando y te está confirmando, pero tú no quieres escuchar. ¿Por qué? Porque andamos detrás de nuestro propio rumbo. No escuchamos las directrices del Señor. Perdemos el tiempo distraído en cosas que no son esenciales. Porque si ellos hubieran escuchado, pero ¿qué pasaba cada vez que Jesús les tocaba el tema? ¿Quieres que le diga? Número 1, cuando Jesús les toca el tema que Él va a morir, es cuando salta Pedro y le dice: Señor. ¿Y qué le dice el Señor? Apártate de mí, Satanás. ¿Estaría Pedro preocupado por el Señor? Yo creo que estaba más preocupado por sus propios intereses. Acuérdense que algunos de los discípulos pensaban que Jesús era un rey natural y que venía a establecer, según las profecías, un reino natural, pero estaban equivocados. Era un reino espiritual. Su reino era eterno. Segunda vez Jesús les toca el tema: voy a morir, tengo mi es necesario esto. Yo le aseguro, Jesús estaba hablando y ellos estaban pensando en otra cosa. ¿Será que en esta noche está pasando aquí también en la iglesia? Porque segunda vez que Jesús le menciona, dice que los discípulos retroceden un poco y comienzan a disputar entre ellos quién será el primero, quién será el segundo. Tercera vez les toca al Señor el tema: voy a morir, es necesario que esto y esto y esto acontezca. ¿Y qué ocurre? Ahí está Santiago y Juan. En una versión, en unas de los evangelios, habla que la mamá va y le dice: yo quiero que uno se siente a mi derecha y el otro se siente a la izquierda. Y dice que los discípulos se enojaron porque dijeron: estos se nos adelantaron, ya pidieron el puesto 1 y 2. Pero se da cuenta, cada vez que Jesús le tocaba el tema, ellos estaban en otra cosa. Mire lo que dice el versículo 11: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo: porque se han llevado, dice, el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo han puesto. El dolor y la desesperación nos impide ver lo sobrenatural de Dios. María no se está dando cuenta verdaderamente de lo que ahí está ocurriendo y que no está hablando con personas, estaba hablando con ángeles. El Señor no solo se le apareció a María Magdalena, también en Marcos 16:12 podemos ver que se le apareció también a otros discípulos, y cuando ellos fueron a contarlo tampoco le creyeron. Dice el versículo 14: y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, la misma pregunta, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ni siquiera se está dando cuenta que está hablando con Jesús. Pero me impresiona que la misma pregunta que le hacen los ángeles es la misma pregunta que le hace Jesús: ¿por qué lloras? ¿Por qué será que el Señor nos pregunta lo que Él ya sabe? ¿Cuánto han sentido que a veces el Señor nos ha preguntado y nosotros todavía le decimos: pero ya tú sabes? Que Dios quiere escucharlo de tus labios.
¿Será que nosotros oramos y le pedimos a Dios porque no conoce nuestras peticiones? Dios las conoce todas y conoce nuestras vidas. Pero recuerda que Dios siempre quiere la sinceridad de nosotros. Y le hace la misma pregunta: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella todavía no se está dando cuenta que está hablando con el Señor. En Lucas 24:5 habla: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué tú buscas en medio del problema? ¿Por qué buscas en medio de la muerte? ¿Por qué buscas allí? Ahí no tienes que buscar la solución de tu vida. Busca al Señor. Arrepintámonos de nuestros malos caminos, arrepintámonos de nuestros pecados, volvámonos a Dios en sinceridad de decirle: Señor, he pecado contra ti. Señor, he hecho esto, he hecho aquello, perdona mis pecados. Pero muchas veces nosotros queremos actuar como si Dios no conociera lo que nosotros hacemos. Muchas veces queremos venir a la iglesia y a reaccionarnos como si Dios no conociera nuestra vida. Dios nos conoce. Desnudos estamos delante de la presencia de Dios. Dios nos conoce tal cual como somos, conoce nuestros pensamientos, conoce aún las intenciones. El Señor está ahí en medio de nosotros, pero está esperando la sinceridad. Lo que pasa es que el mundo nos está queriendo llevar a vivir de esta forma hipócrita, a vivir una falsedad, como si Dios desconociera. ¿Sabe desde cuándo empezó eso? Desde el huerto del Edén. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva cuando pecaron? Se cubrieron. ¿Qué más hicieron? Se escondieron, como que si Dios no lo podía ver. Se escondieron como si Dios no lo podía encontrar. Pero yo encuentro que Dios todavía pregunta: ¿dónde están? Adán, Eva, ¿dónde están? ¿Sabía Dios dónde estaban? Pues claro que sí. Su presencia lo llena todo. Pero ¿por qué Dios nos sigue preguntando? Porque tiene un interés en nosotros. Porque Dios pudiera, sin su infinita poder, en su infinito poderío, gobierno, quisiera ni siquiera nos tomar en cuenta. ¿Qué es el hombre? Que somos usted y yo. No me diga cuántos títulos, cuánto dinero usted tiene, porque hoy somos y mañana no somos. ¿Qué es el hombre para que tenga Dios memoria de él? ¿Qué es el hombre para que Dios nos visite cuando clamamos a él? Cuando oramos en la casa, cuando oramos en el trabajo, cuando clamamos en la iglesia. ¿Qué somos nosotros? Y a veces nos llenamos de altivez, de orgullo. Nos llenamos de diferentes situaciones. Nos llevamos cada día, nos llenamos de tantas cosas que pretendemos vivir una vida espiritual. Pero Dios nos conoce. Y Dios hoy está llamando a la iglesia que permitamos que el Cristo resucitado aparezca en nosotros. Porque si Cristo pasa, lo cambia todo. La desesperación, el dolor, la aflicción, la amargura, la enfermedad. Cuando el Señor pasa por nuestras vidas, va transformándolo todo con su poder y con su gloria y con su misericordia. Diga conmigo: la verdad me saca de la desesperación y del desánimo. Pero escuchar la verdad va a ser doloroso. Muchas veces la gente pide cita, y muchas veces la gente pide y habla con líderes, pastores, consejeros, pero quieren escuchar lo que les interesa, lo que quieren escuchar y no lo que tienen que escuchar. Y muchas veces lo que tenemos que escuchar va a ser doloroso. Muchas veces va a venir el Señor y nos va a decir, nos va a confrontar. Esto es como los doctores. Doctora, usted que está ahí, ¿qué es lo que hacen cuando alguien viene con una herida, una quemadura? ¿Qué es lo que hay que hacer con herida? Hay que limpiarla, ¿verdad? ¿Y cómo limpia usted? Ahí, vamos a ver, que no le duela. Ay, pobrecita. Y a veces parece que ¿cuántos los han limpiado una herida o una quemadura? Y uno quisiera enviar al doctor al cielo, ¿verdad?
porque pareciera que no tuviera, y vienen y te hacen ra, ra, ra. ¿Por qué es necesario hacer así la herida? ¿Por qué? Para que no se infecte. Así nos tiene que tratar el Señor nuestras heridas. Y nos duele que sangre. La vez pasada que mi esposa se quemó, lo digo porque ella la curó como médico. Y estaba quemada los dedos, y yo me acuerdo, la agarró y le arrancó todos los pellejitos que se le habían hecho como bolsas de agua, le arrancó, y eso quedó en la carne viva y se lo lavaba. Pero es necesario. Vaya a ver si le quedó una marca. No le quedó nada. Así el Señor muchas veces tiene que venir a nuestras vidas, y aunque nos duelan, nos tiene que restregar la herida. Aunque te duela, mejor es que nos duela ahora y alcancemos la salvación. Mejor es que nos duela ahora y nos alineemos al plan de Dios, porque luego será el llorar y el crujir de dientes, y ya no hay para qué lamentar. Mejor es que ahora nosotros nos alineemos, aunque el dolor venga a nuestras vidas, cuando Dios nos quiera alinear. Estamos viendo que muchas veces Satanás viene a intimidarnos, y el dolor muchas veces viene a nuestras vidas y quiere entrarnos en desesperación, quiere entrarnos que salgamos corriendo. Las malas noticias, queremos reaccionar, estamos desesperados, queremos solucionarlo, nuestra fuerza, queremos respuesta ya. Pero no siempre vemos las respuestas ya, porque el Señor está esperando nuestra formación. El Señor está esperando que tú puedas entender que Él es el sabio Dios, y que todo lo que nos ocurra en la vida hay un plan, hay un propósito, y todos nosotros de una u otra forma estamos en el mapa de Dios, estamos en el plano del Señor, y uno a otro nos vamos uniendo para el propósito. Y mañana lo van a entender cuando vean la película, como todas las situaciones están conectadas, y Dios siempre tiene un propósito. Diga, Dios siempre tiene un propósito. Pero ese momento de desesperación, así como María Magdalena aparece en el sepulcro, no encuentra el cuerpo de Jesús, está desesperada, está corriendo, entra la inquietud, la frustración, el temor, la incertidumbre de no tener respuesta. Qué terrible es no tener respuestas. Qué terrible cuando no sabemos qué vamos a hacer, cuando el problema es tan grande que parece que nos echaron un balde de agua fría. Ahora, ¿qué voy a hacer? Porque es fácil cuando tenemos la respuesta, es fácil cuando tenemos la solución, pero cuando no la hay, nos damos cuenta que estamos en las manos del Señor. Y es ahí donde se va a ver evidenciado si tu vida está fundamentada en la Escritura, si tu vida está fundamentada en la palabra de Dios. Porque si tu vida está fundamentada en la palabra de Dios, sabes que ese dolor es momentáneo y es necesario que restriega al Señor hasta que me duela. Pero sé que pronto esa herida ni siquiera se va a ver, porque el Señor es mi sanador y mi restaurador completo. ¡Aleluya! Entonces viene a mi vida gozo. Entonces viene a mi vida paz. Entonces viene a mi vida esperanza. Entonces viene a mi vida confianza. Pero Dios se hace presente, está face to face, cara a cara frente a nosotros, y no nos estamos dando cuenta. El Señor nos está hablando. Nunca se me olvida esa película Todopoderoso, la número 1. ¿Cuántos la vieron? Hace muchos años atrás, ¿verdad? ¿Usted se acuerda cuando él va en el automóvil? Casi al final de la película decía: Señor, pero háblame, Señor, pero muéstrame. Y le salían los letreros: detente, alto, gire, esto, aquello. Pero sí, háblame, porque te callas. Y le seguían apareciendo un montón de letreros en la calle, y no estaba viendo, y Dios le estaba hablando. ¿Cómo me recuerda eso en nuestras vidas? Yo te quiero pedir en esta noche que te vuelvas sensible a su presencia, porque aún en la hoja que está cayendo de un árbol, Dios te puede hablar. Aún el susurro del viento, Dios te puede hablar.
Aún puedes estar en algún lugar y lo que menos esperabas te encuentras con una palabra de Dios. Pero cuando en nuestras vidas el Señor pasa, entonces ocurren cambios. Nuestras vidas comienzan a recibir una revolución, porque nuestra vida está fundamentada en la verdad. Y echamos fuera la inquietud, la frustración, el temor, la incertidumbre. Y lo que no veíamos, ahora lo podemos ver. Diga conmigo, cuando Él pasa. ¿Te acuerdas ese canto? Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por allí. ¿Qué sucede? Uy, cuando Él pasa, todo se lleva la tristeza. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Alegría para ti, para mí. Diga, Jesús está pasando por aquí. Entonces cuando Jesús pasa, el Cristo resucitado, ahora María Magdalena está teniendo una experiencia con el mismo Cristo resucitado. Qué bueno contar con el poder de la resurrección de Jesús. ¿Cuántos desean el poder de la resurrección del Señor? Llena nuestra vida de esperanza. Sabemos, como le dije, en esta vida estamos de paso. Versículo 16, Jesús le dijo, María. Ahí fue donde se dio cuenta. Conversó con ella y no se había dado cuenta, pero cuando Dios nos llama por el nombre, yo me imagino que le dijo María. Y no la estaba regañando porque no le dijo el nombre completo. Usted ha visto cuando usted tiene un hijo con dos nombres, usted le hubiera dicho María Magdalena. No, le dijo María. Yo me imagino a María Magdalena. Volviéndose, ella le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María estaba llorando en el sepulcro. Los discípulos estaban desconcertados, confundidos. Y vemos las reacciones como acabamos de ver, correr, no saben lo que está ocurriendo. Así mismo ocurre en nuestras vidas. Pasamos pruebas, dificultades que no entendemos. Pero cuando viene el Cristo resucitado, hay una alegría en el corazón. Las nubes oscuras comienzan a desvanecerse. Comienza a aparecer el sol de justicia. Y por eso yo te invito esta noche, y si estás pasando una prueba, si esta palabra es para ti, si estás pasando una circunstancia, yo te quiero invitar en esta noche que no dejes de confiar en Jehová, el Señor, tu Dios, el Señor, Dios Todopoderoso, quien es tu sustento, quien es tu fuerza, quien es tu respuesta. No dejes de confiar en el momento de la prueba. Yo te quiero decir que cuando no entiendas, cuando aparezcas tú como María Magdalena, te encuentres con una sorpresa. Cuando en la vida nos encontramos con soluciones que no entendemos, tu confianza no mengue, sino que tu confianza sea engrandecida en el poder de Dios. Que tu fe sea aumentada en el Señor, porque tú sabes que viene respuesta de Dios. Y es ahí donde comenzamos a comprender el plan de Dios. Es ahí donde entonces toda noche oscura comienza a desvanecerse. Es ahí donde el amanecer comienza a ocurrir. Es ahí donde la tormenta comienza a acabar. Es ahí donde el sol de justicia comienza a aparecer. Y cuando el sol de justicia sale, es como la luz de mediodía, como la luz a las 12 del día. Con ese sol, con esa claridad. En el versículo 18, entonces fue María Magdalena para dar a los discípulos, yo me imagino emocionada, las nuevas de que había visto al Señor, que había resucitado, que Él había dicho esas cosas. Y Jesús también se le va a aparecer a los discípulos. Dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando, ¿cómo estaban las puertas? Cerradas. Diga conmigo, las puertas que estaban cerradas. En el lugar donde estaban los discípulos reunidos. ¿Por qué estaban las puertas cerradas? Ahí lo dice, las puertas estaban cerradas porque los discípulos tenían miedo de los judíos.
Y vino Jesús y puesto en medio les dijo, ¿qué les dijo el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? Dele la mano a su lado, que está a su lado, y dígale: paz a vosotros, Jehová Shalom. Y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Qué bonito. Primera pregunta: ¿por dónde entró el Señor si las puertas estaban cerradas? Yo te quiero decir algo esta noche. No limitemos a Dios. Dile que está a tu lado: no limite a Dios. Porque a veces le estamos diciendo al Señor: abre la puerta. Dios no necesita abrir la puerta. ¿Cuántos agarraron el rema de Dios? Dios no necesita abrirte la puerta. Cuando Él quiere hacer algo, la puerta esté cerrada, abierta, Él lo va a hacer. Las puertas estaban cerradas, los discípulos atemorizados, los discípulos llenos de miedo. Y el Señor lo primero que le dice: paz a vosotros. El Señor esta noche te dice que cuando Él pasa, Él va a traer paz sobre ti. Que cuando están las circunstancias difíciles, cuando no has entendido, el Señor va a poner paz en tu vida. ¿Sabe por qué Jesús tuvo que mostrarle sus manos? Porque ellos estaban turbados, pensaban, dice el otro evangelio paralelo, que era un espíritu. Cuando lo vieron se atemorizaron. Dice que la palabra turbados originalmente se quiere referir en lo físico. Estaban en pánico. ¿Será que a alguno de ustedes se le ha parecido el Señor y ha entrado en pánico usted? Sé que los discípulos están turbados, llenos de miedo. Entonces el Señor tuvo que decir: paz, paz, paz. Miren mis manos, soy yo. Miren mi costado, soy yo. Entonces ahí se alegraron. Eso es como cuando usted agarró tremendo susto después. Diga conmigo: el problema de los hombres se soluciona cuando tienen un encuentro con el Cristo resucitado. Diga: yo necesito un encuentro genuino, sobrenatural con el Cristo resucitado. No piense que Jesús necesita abrir la puerta. Él puede hacer más que eso. Él es Dios. Él es Dios. Dije: Él es Dios. Y Él es sobrenatural. Y lo primero que les dice el Señor: paz a vosotros. El Señor como que a veces les gustaba las bromas, yo creo, ¿verdad? No era la primera vez que los asustaba y que pensaban que era un espíritu. Pero ahí se da cuenta: prueba no superada. ¿Sabes que mientras no pases una prueba en tu vida, la vas a seguir pasando? Es como el colegio, es como la universidad. Si no pasas el examen, tienes que repetir. Si no pasaste el año, lo tienes que repetir. Si no pasaste la materia, la vas a tener que repetir. Yo estoy viendo que este examen de nuevo no lo pasaron. Otra vez se turbaron, como cuando venía caminando sobre las aguas y pensaron que Jesús era un fantasma. Volvieron a pensar que era un espíritu. Y el Señor tiene que volverles a decir: paz, paz. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviesen, les son retenidos. En otras versiones de los evangelios paralelos nos habla cuando les da de decirle: ir a todo el mundo, predicar a toda criatura. Pero ahí no queda esta historia. Versículo 24: Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, que Dídimo significa gemelos, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues todos los otros discípulos: al Señor hemos visto.
Y les digo, si no viere sus manos, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y me tiene mi dedo en el lugar de los clavos, y me tiene mi mano en su costado, no creeré. Hay gente que es dura, ¿verdad? Para creer. Es que ahí estamos viendo tres niveles: la escena de María Magdalena, la escena de los discípulos, y ahora tercera escena, Tomás. Por eso que algunos le dicen Tomasino. ¿Está Tomasito por acá? ¿Dónde está Tomasito? No lo veo. Allá, ¿dónde? Ah, allá afuera, no, allá dice. Bueno, Dios te bendiga donde estés. Tomás, ver para creer. 8 días después, versículo 26, estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús y estaban de nuevo. ¿Cómo estaban las puertas? Ay, haga así: Señor, ayúdanos, ayúdanos. Dígalo por tercera vez: Señor, ayúdanos. Ahora ayúdeme a orar porque está a su lado. Diga: Señor, ayúdalo, 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 Señor. Y de nuevo les tiene que decir: paz a vosotros. Ay, ¿cuánto podemos levantar nuestra mano y decir: Señor, cuánto que necesitamos? Una vez más, mi pregunta es: ¿por dónde entró el Señor? ¿Será que el Señor necesita puertas o ventanas para entrar? Hoy no podemos ser tomasinos. Nosotros no andamos por vista ni por sentimiento. Nuestro andar es por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, y Dios es galardonador de lo que le buscan. Versículo 27. Luego dijo a Tomás: ajá. Y Dios lo diga conmigo: Dios lo sabe todo. ¿Quién le contó a Jesús lo que Tomás había dicho? Ajá, tú dijiste: ven acá, pon tu dedo aquí, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, a ver si te va a quedar una pizca de duda que yo soy el Cristo resucitado. No seas incrédulo, sino creyente. Oh, mejor no ser gente que dude tanto, porque le tocó fuerte a Tomás, incrédulo. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Ahora sí, ¿verdad? Versículo 29, Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Pero bienaventurado. Oh, yo de usted levanto mis manos y las bato. Bien, ahí está usted. Ahí estoy yo. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Somos bienaventurados. Oiga, le dije que usted es bienaventurado. Bienaventurada. Hay una bendición que nadie nos puede quitar, y es que hemos creído en el Señor, y no fue necesario verle físicamente para poder creer en Él y en sus obras, sino que por medio del Espíritu de Dios habló a nuestro corazón y fuimos sensibles a la voz de Dios a través de su Espíritu, que éramos pecadores y que necesitábamos de Él. Hay una bendición que nadie nos puede quitar, y hemos creído en el Cristo, en Jesús, el Hijo del Dios viviente, sin tener que verle físicamente. Y en su misericordia nos ha mostrado su poder y su veracidad. Por eso dice la palabra en Romanos 10:17: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si Tomás hubiera creído, le hubiera sido suficiente el testimonio de los demás discípulos. Si los otros discípulos hubieran escuchado las palabras del maestro, si cuando Jesús estaba hablando
hubieran estado prestando 100% atención, hubieran sabido que Jesús había muerto, pero iba a resucitar. No le hubiera sido necesario a Tomás ver para creer. Sencillamente el testimonio hubiera llegado a su corazón, y entonces él hubiera dicho: oh Señor mío y Dios mío. Qué bueno cuando tú y yo desarrollamos nuestra fe en medio de las circunstancias. Podemos ver un milagro, podemos ver lo sobrenatural de Dios. Vamos a crecer espiritualmente. Y en esta noche yo quiero que usted se pregunte al corazón: ¿cuáles son las áreas de tu corazón donde todavía hay duda? Donde todavía hay desconfianza, donde todavía andas corriendo, donde todavía hablas lo que no sabes. Yo quiero preguntarles en esta noche por el Espíritu que hable al corazón. Donde hay dudas en tu salud, donde hay dudas en tus finanzas, donde hay dudas en el ministerio, en el llamado, en la iglesia. La confianza que hoy tenemos en el Señor no puede depender de nuestro entorno, sino que la confianza que tenemos en Dios está en su palabra, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Póngase de pie, por favor, esta noche. Hoy queremos pedirle al Señor que pase por nuestras vidas. Hoy queremos pedirle al Señor que nos muestre si en nuestro corazón la duda ha puesto temor. Hoy queremos preguntarle al Espíritu: ¿en qué área de nuestras vidas? ¿Cómo estamos? ¿Qué tan fundamentado estamos? ¿Qué tan fuerte hemos edificado? ¿Cómo están tus bases espirituales? Porque en los postreros días el amor de muchos se enfriará, porque el enemigo está empeñado en venir a poner duda en tu corazón. Yo no sé qué prueba estés pasando. No sé esta noche qué circunstancia o qué desierto, qué tan caluroso hoy está el desierto. No sé qué cuán fuerte el Señor está restregando tu herida en esta noche. No sé si has estado corriendo de un lado a otro buscando solucionar tus problemas. No sé si has cerrado la puerta como los discípulos y te has encerrado en el dolor, y te has encerrado en el temor. Esta noche Él quiere pasar. Esta noche te quiere llamar por tu nombre para que reacciones. Esta noche se trata de algo más emocional y sentimental. Se trata de un toque del Espíritu de Dios. ¿Dónde estamos nuestro corazón? Porque donde está tu corazón, ahí está el tesoro. ¿Dónde está tu tesoro? Si alguno de ustedes esta noche, como un acto de fe, como un acto de obediencia a lo que el Espíritu te ha hablado esta noche, no sé cuántos, pero si esta noche hay alguien que tiene que pasar este altar y decirle: Señor, yo entrego toda duda. Señor, te entrego todo lo que me está estorbando en el corazón y me ha hecho dudar del poder de Dios. Yo creo en el Señor y en el poder de su fuerza. Si ha habido duda en tu corazón, si has cuestionado, si has preguntado, si has argumentado, si has corrido tras soluciones humanas, el altar está abierto para conectarnos con el Señor. Por un momento,
pasa a este altar. Y como señal de rendición te invito, si puedes postrarte y puedes hacerlo esta noche, solo póstrate y dile: Señor, aquí estoy. Mi vida está fundamentada en ti. No importa lo que pase, el Señor es mi esperanza de vida. Y si alguno de ustedes se sienten redarguidos por el Espíritu y necesitan pedirle perdón al Señor, háganlo. Acercaos confiadamente al trono de la gracia. Pasa a vosotros, pasa a vosotros, pasa a vosotros, pasa a vosotros, pasa a tu corazón. Cree solamente esta noche. Cree solamente esta noche. Cree solamente. No importa lo que diga el hombre, no importa lo que diga el jefe, no importa lo que diga un médico en esta hora, con el perdón de los que están aquí. Pero yo sé que los que están aquí saben que el que tiene la última palabra se llama el Señor. Esta noche corre a Él. Si vas a correr, corre a Él. Si vas a correr a algún lado, corre a su presencia y dile: te amo, Señor. Yo te amo, Señor. He prometido amarte, Señor. He decidido amarte, Señor. He decidido dar mi vida para ti, Señor. He decidido entregarlo todo. Te entrego mis argumentos, te entrego, Señor, en esta hora mi dolor, te entrego mi angustia, te entrego mi temor, Señor. Te entrego todo en este altar. Aún te entrego mis lágrimas que hoy derramo con mi corazón, porque si me tienes que quebrar otra vez, hazlo, porque estoy seguro que estoy en tus manos. Y sé que aunque duela, oh Rabacataraba, porque sé que aunque duela, tú eres mi sanador. Porque sé que aunque duela, tú eres mi restaurador. Aquí estamos. ¿Qué más poder decirte en este altar? Mi vida es tuya. Espíritu de Dios, haznos recordar la palabra. Oh, Rabacaya y oh, díselo, díselo al Señor. Abre tu corazón, dile, háblale. Porque Él hoy pregunta, hoy te está preguntando. Siempre el Señor pregunta, aunque Él ya sabe la respuesta. Pero Él quiere escuchar. Él quiere oír la sinceridad. Dile, 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 dile. No, dile, no te lo guardes, díselo. Y sé libre esta noche. Siento que en esta noche se están rompiendo cadenas, se están rompiendo ataduras. Siento que el Señor en esta noche está sanando el corazón, está restaurando. Oh, Rabacay, Araras, oh, y Rebecoto, oh, oh, no se entiende con lo natural, pero hay una operación espiritual esta noche. Delante de ti, oh, estamos. Delante de ti, oh, nos presentamos. Delante de ti, hoy estamos. Oh, sí, Señor. Oh, Dios de poder. Oh, aquí estamos. Oh, aquí estamos, Señor. Está pasando, está pasando, está pasando.
Oh, sí, Señor. Oh, Jesús. Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo. Oh, Rabaquetereba, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo, ven, ven y renueva nuestra fuerza. Sé tú nuestro ayudador. Oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo de Dios. Oh, Espíritu de Dios. Oh, Espíritu Santo. Yo invito esa noche a los pastores que están acá y los ancianos que me ayuden a ministrar. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo, ven, ven, ven.